Buenos días a todos. ¿Alguien podría grabar, por favor? Tengo problemas en mi compu. Me pongo a grabar y se baja la intensidad del internet. No sé si Sarita está en la sala. ¿Me puede colaborar, por favor? ¿No hay nadie que me pueda colaborar grabando la clase? ¿Aló? Por favor, gracias, Joana, le agradezco. Vamos a iniciar hoy la clase. Estoy cambiando un poquito la secuencia de temas y sobre todo porque el doctor Rojas está delicado, no va a poder dar el temario de aminoácidos, hemoglobina, mioglobina, por tanto, iniciaré, yo debería dar después este tema de vitaminas, sin embargo, está en la práctica en la parte de microelementos, por tanto, voy a adelantar este tema, el tema de vitaminas, ¿ya? Dentro de lo que son los alimentos que nosotros consumimos de importancia y los que componen inclusive en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Formando parte de una serie de estructuras y principalmente generadoras de energía están los macronutrientes. En ese grupo tenemos a los carbohidratos o conocidos como glúcidos. Podemos mencionar el almidón, el glucógeno, disacáridos, la lactosa, la sacarosa, la maltosa y bueno, también como monosacáridos encontramos a la fructosa en las frutas, por ejemplo, la glucosa en estos polisacáridos principalmente como son los almidones y el glucógeno. Dentro de este grupo, estos glúcidos son los aportadores principalmente de energía, pero no solo energía, también generan intermediarios en el metabolismo que son importantes para muchos procesos. El segundo grupo tenemos a los lípidos. Estos se caracterizan principalmente porque son, como los triglicéridos, moléculas de almacenamiento, pero son importantes también porque a nivel de estos, los fosfolípidos vendrían a ser las moléculas que se encuentran formando esa bicapa lipídica, ¿no es cierto? El colesterol, por ejemplo, también es muy importante porque, aparte de ser un componente de las membranas, es precursor de esas hormonas esteroideas como la testosterona, progesterona, estradiol, etc. Y los elementos principales de este grupo, los básicos, vendrían a ser los ácidos grasos. Dentro de estos tenemos ácidos grasos esenciales, así se llaman. ¿Por qué? Porque el organismo no los puede sintetizar. Entonces necesitamos estos alimentos de fuentes externas, incorporarlos a través de los alimentos. Y el grupo más principal dentro de estas moléculas son las proteínas. Es decir, estas estructuras que componen en nuestro cuerpo desde membranas, receptores, transportadores, estructurales también, ¿no? Son muy importantes en el organismo. Además, las enzimas son proteínas y juegan un rol muy importante en los procesos metabólicos, en esas acciones de metabolizar o catabolizar, es decir, degradar estas moléculas o sintetizar inclusive el organismo en caso de que no tengamos un aporte alimentario, el organismo que hace sintetiza estas biomoléculas. Y dentro de los componentes tenemos a los aminoácidos que son los más importantes dentro de este grupo y son esenciales aquellos que nosotros no los podemos sintetizar, porque también sintetizamos aminoácidos, pero no todos, y los no esenciales prácticamente son los que nosotros sintetizamos. Por tanto, es importante tener un aporte proteico a través de los alimentos. Y algo muy importante, la fibra. Sabemos muy bien que la fibra es importante a nivel digestivo, y es parte de, en realidad, la fibra de la celulosa, que es un polisacárido que se encuentra en nuestros alimentos y que también debemos consumir para tener una buena digestión.
Vamos a entrar a ver dentro del grupo de los micronutrientes a esas moléculas importantes, vitales. ¿Por qué son vitales? Porque juegan funciones importantes como coenzimas, sobre todo en los procesos metabólicos y colaborando en este caso a las enzimas que hacen ese proceso de transformar unas moléculas en otras. Y dentro de este grupo de vitaminas, vamos a explicar luego más extensamente, están las hidrosolubles, es decir, las que se solubilizan en el agua, y las liposolubles, las que son solubles en moléculas lipídicas. Ya han visto anteriormente con el doctor González y se ha hablado de los minerales. Es decir, dentro de este grupo de micronutrientes, los minerales, tenemos en este grupo los microelementos y los macroelementos. ¿Por qué se llaman macroelementos? Porque están en abundante cantidad. Por ejemplo, estoy hablando del carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el fósforo, el nitrógeno, etcétera. Y también tenemos a los microelementos como el yodo, el cobre, el zinc, el selenio, el molibdeno, que se encuentran formando en algunos casos parte de algunas moléculas importantes. Por ejemplo, el zinc sería un cofactor de la anhidrasa carbónica, esa enzima que transforma el dióxido de carbono en agua más ácido carbónico, ¿no? El yodo muy importante para conformar las hormonas tiroideas. Entonces, el magnesio es un catalizador prácticamente de las sinasas, esas enzimas que hacen procesos de fosforilación importantes en el organismo. Entonces, hoy nos vamos a ocupar de estudiar a este grupo de microelementos que son las vitaminas. ¿Por qué el nombre de vitamina de estas moléculas orgánicas? Porque son vitales, indispensables para la vida. Como ya les manifesté anteriormente, tienen funciones diversas y también estructuras diversas. Juegan roles importantes como cofactores. Por ejemplo, la vitamina C es la que se va a ocupar de activar la producción de colágeno. Colágeno muy importante. ¿Dónde está? En el tejido conectivo, está en las articulaciones. Esta molécula va a ser sintetizada con la colaboración de la vitamina C. Su ausencia de esta vitamina puede generar también enfermedades y eso es lo que pasa. Cuando no incorporamos vitaminas en la suficiente cantidad, van a desregularse muchas funciones. ¿Por qué? Porque estas cumplen funciones importantes, principalmente ¿dónde? En el metabolismo. ¿Haciendo qué cosa a nivel de esto? Sobre todo regulando muchos procesos fisiológicos, ¿ya? Y algo que también hacen las vitaminas es generar coenzimas. Por ejemplo, el NAD, nicotinamina adenin dinucleótido, el FAT, flavina adenin dinucleótido, la coenzima A, son coenzimas que juegan funciones importantes como cofactores, coenzimas en este caso, de esas reacciones que catalizan las enzimas y por tanto, pues, son vitales porque son precursoras de estas coenzimas, muchas vitaminas. Por ejemplo, la vitamina B1 es precursora de tiamina pirofosfato. La vitamina B3 es precursora de niacina, que es importante para producir el NAD y el FAT, como hace rato indiqué. También pueden ser, en algunos casos, hormonas. La vitamina D activa como 1,25-dihidrocolecalciferol, llamada calcitriol, es también una hormona. La vitamina A como ácido retinoico es también una hormona. ¿Ya? La vitamina E también actúa como hormona y estas hormonas principalmente juegan roles importantes en la regulación genética, es decir, activan la expresión o en este caso inhiben o reprimen la expresión genética. Y algo muy importante que también estas vitaminas hacen en el organismo, actuar como antioxidantes. La vitamina E, la vitamina C principalmente, entre otras, son
esas vitaminas que actúan como antioxidantes. ¿Qué es un antioxidante? Es aquella molécula que va a evitar procesos oxidativos, es decir, la oxidación es la pérdida de electrones y esto va a generar esos electrones que se generan en estos procesos que el organismo hace, una serie de radicales y esos radicales dañan muchas estructuras en nuestro cuerpo, desde los fosfolípidos que se encuentran en la membrana, pueden interactuar con las proteínas, generando cambios en estas y convirtiéndolas, por ejemplo, en proteínas no funcionales. Y el fruto de todo esto es una serie de enfermedades, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, el Alzheimer, estamos hablando del cáncer. Entonces, juegan también estas vitaminas ese rol como antioxidantes. Se necesita, sí, pero en mínimas cantidades. Necesitamos, por ejemplo, la vitamina D en muy pequeñas concentraciones, pero es importante para el organismo. ¿Qué propiedades tienen estas vitaminas? Ya dije anteriormente, no las sintetizamos. Algo muy importante, el organismo no tiene la capacidad de sintetizar. Sí, algunas, por ejemplo, el triptófano es un aminoácido, puede ser precursor de niacina. La vitamina, por ejemplo, en este caso la vitamina D, ¿de dónde sintetizamos? Del colesterol en la piel. Podemos sintetizar, pero también incorporamos a través de los alimentos. Entonces, hay unas cuantas que nosotros, por ejemplo, podemos obtenerlas, como dije hace rato, la niacina a partir del triptófano, un aminoácido, y sin embargo, las otras necesitan ser incorporadas en los alimentos. Les decía, ¿no? Hace rato que la niacina proviene del triptófano, la vitamina D a partir de colesterol se sintetiza en la piel y hay vitaminas como la B12 y la vitamina K que las bacterias pueden producirlas a nivel de nuestro intestino, pero no siempre es suficiente esa producción. Por tanto, es importante que las podamos incorporar en nuestros alimentos. ¿Qué es lo que pasa si nosotros no incorporamos en nuestros alimentos estas moléculas vitales? Por ejemplo, un alcohólico, ¿qué es lo que le va a pasar al alcohólico? Va a generar el estrés oxidativo por su metabolismo a nivel intestinal, eso va a generar irritación y posteriormente un problema de mala absorción. Entonces, si hay mala absorción, las vitaminas no van a ser absorbidas de buena manera y esta deficiencia en estas moléculas va a desarrollar una serie de síntomas y dar lugar a enfermedades. Por ejemplo, hace rato les dije, la vitamina C participa en la síntesis de colágeno y el colágeno, pues, juega roles importantes. Su deficiencia de vitamina C, por ejemplo, genera el escorbuto, es decir, no vamos a tener la síntesis de esta molécula que forma parte del tejido conjuntivo y por tanto vamos a tener como manifestación sangrado en las encías, mala cicatrización de heridas y pues eso va a dar lugar a enfermedades, ¿no? En este caso el escorbuto. Ya dije claramente hace rato, por ejemplo, los síndromes de mala absorción que van a hacer a que no se incorporen y por tanto, como juegan roles importantes, por ejemplo, la vitamina A juega un rol importante en el crecimiento, también juegan roles importantes en la reproducción, muchas de ellas en el metabolismo, participan en la síntesis de neurotransmisores, participan en la síntesis de hormonas, en la síntesis. La vitamina B12 y la vitamina B9 son importantes para la síntesis de células sanguíneas de los glóbulos rojos, por ejemplo. Su deficiencia va a producir la anemia megaloblástica, por ejemplo, en este caso. También participan en la expresión genética y principalmente regulando muchos procesos metabólicos en el organismo. Ya dije anteriormente, son importantes porque generan coenzimas y juegan roles antioxidantes. Dentro de estas, la vitamina A, la C y la E. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa
con estas vitaminas que nosotros incorporamos a través de los alimentos. Voy a hablar de las vitaminas ADEC, como ven, A, D, E y K, es el grupo de las vitaminas que en este caso son liposolubles, es decir, estas moléculas van a ser transportadas en los kilomicrones. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad de interactuar con el agua, que es el más abundante en el plasma, y que se puedan transportar. Entonces, a nivel del epitelio intestinal, estas van a llevar a cabo ese proceso de difusión y se van a incorporar a través de los kilomicrones por el sistema linfático. No así las vitaminas liposolubles. En este grupo, ¿quiénes están? Todas las del complejo B. ¿Y cuáles son estas? La B1, la B2, está también la B3, la B6, la B12, la B9, el ácido fólico, se llama así, la biotina también está en este grupo, y dentro de este complejo también encontramos en este grupo de hidrosolubles a la vitamina C. ¿Cómo es que estas ingresan? Como son hidrosolubles, por difusión si se encuentran en altas concentraciones, ¿no? También pueden utilizar en muchos de los casos proteínas transportadoras específicas que van a permitir la absorción de estas vitaminas, ¿ya? Entonces, para absorber, por ejemplo, las vitaminas liposolubles, necesitamos ácidos biliares, porque estos ácidos son los que emulsifican y van a incorporar no solamente las vitaminas liposolubles, sino los triglicéridos dentro de estas moléculas transportadoras que son los kilomicrones. Entonces, pueden estas transportarse a través de las lipoproteínas o en algunos casos fijadas a proteínas que podrían transportarlas específicamente. Por ejemplo, la transcobalamina es una proteína que transporta la vitamina B12. Entonces, esta es transportada a través de esta proteína transportadora. Los requerimientos va a depender del tipo de vitamina, va a depender también de la edad. En algunos casos vamos a necesitar, por ejemplo, un mayor requerimiento, una embarazada que necesita mayor requerimiento de estas vitaminas. Va a depender también del sexo, del estado de estrés y de la alimentación. Si nosotros nos alimentamos muy bien, vamos a tener un buen aporte. Si no hay una buena alimentación y hay deficiencia alimentaria, pues vamos a tener deficiencias. ¿Y cuáles son las fuentes de estas vitaminas? Los alimentos, ¿no? Y también, como ya dije, la vitamina B12 y la K se producen a través de la flora intestinal. ¿Qué pasa si hay deficiencia en estas moléculas? A esa deficiencia se conoce como hipovitaminosis. ¿Y cuál sería la causa de esa hipovitaminosis? Es decir, de la deficiencia de estas vitaminas, que exista una alimentación deficiente. Sobre todo, quienes van a presentar esto, los desnutridos, aquella gente que no consume los alimentos en cantidades adecuadas, o que no se ingiera alimentos que nos aporten estas vitaminas en forma equilibrada, ¿no? Sobre todo a nivel de los ancianos hay estas deficiencias porque los ancianos ya presentan esos problemas de mala absorción. Ya dije hace rato los alcohólicos, ¿por qué? Porque el alcohol genera daño a nivel del intestino y eso produce el síndrome de mala absorción. Entonces, la enfermedad celíaca, por ejemplo, también tiene esos procesos de mala absorción. Puede también haber pérdidas o, ya dije, durante el embarazo necesitamos mayor cantidad en cuanto a la concentración de estas vitaminas y eso puede generar una hipovitaminosis. O en los niños, por ejemplo, que tienen kwashiorkor con marasmo, van a presentar también hipovitaminosis. Al contrario, cuando nosotros consumimos en mucha proporción una sobredosis que se genera en el organismo,
hipervitaminosis. Y generalmente las que van a tener ese problema de producir hipervitaminosis y encontrarse en mayores cantidades y generar efectos tóxicos en el organismo son las liposolubles. ¿Por qué las liposolubles? Porque estas se almacenan. ¿Dónde se almacenan principalmente? En el hígado. ¿Y de quiénes estoy hablando? De la vitamina A, la vitamina D, la E y la K. Y como ya dije, pues se almacenan, se acumulan estas principalmente, ¿dónde? En el hígado. No así, las liposolubles no se almacenan estas, por tanto necesitamos un aporte continuo de este grupo de vitaminas. Y cuando hablamos de avitaminosis, nos referimos a que hay una falta completa en el organismo de las vitaminas. Y las causas son las mismas que hace rato ya indiqué, ¿no? Mala absorción, consumir los alimentos cocidos a altas temperaturas, alimentos conservados, que en la actualidad estamos yendo a eso, ¿no? A usar sobre todo alimentos conservados. Entonces, estos prácticamente no van porque han sido procesados, no van a aportar la suficiente cantidad de vitaminas. Puede también muchas enfermedades generar, como ya dije hace rato, el síndrome de mala absorción. Tenemos la enfermedad celíaca, una disentería producida por bacterias, producida por parásitos, puede también generar avitaminosis. Sobre todo, ¿en qué tipo o grupo de vitaminas? Las liposolubles. Y necesitamos un mayor requerimiento, una mayor concentración durante el embarazo. En la lactancia, no olvidemos que ese niño que está creciendo está en esos procesos de crecimiento, división, multiplicación celular y necesitamos mayor actividad metabólica y por tanto también la presencia en mayor concentración de estas vitaminas. Cuando hacemos ejercicio, pues necesitamos también, por ejemplo, para generar energía en nuestros músculos, necesitamos glucosa. Esta glucosa a través de una vía glucolítica se degrada y, por ejemplo, esta vía necesita NAD como coenzima que viene de la niacina, del triptófano o de los alimentos, como ya indiqué. En un proceso febril, en un hipotiroidismo, también puede encontrarse avitaminosis. O cuando se hace tratamientos farmacológicos, ¿no? Hacer tratamientos para parásitos, hacer tratamientos para infecciones bacterianas, ¿qué es lo que estábamos haciendo a través del uso de estos fármacos? Destruyendo, eliminando la flora intestinal. Y ya dijimos hace rato, vitaminas que se producen a nivel de la flora intestinal son la vitamina K, la B12 y la biotina, la BH también. Por tanto, el destruir la flora bacteriana va a generar una disminución, es decir, una avitaminosis en la síntesis de estas tres vitaminas a nivel intestinal. Chicos, las vitaminas se clasifican en dos grupos. ¿Cuáles son? ¿Aló? ¿Cuáles serían esos dos grupos que ya mencionamos? ¿Me escuchan? Hidrosolubles y liposolubles. Hidrosolubles y liposolubles. Ya indicamos, las hidrosolubles son todas estas del complejo B que ya mencionamos. ¿Y cuáles son las fuentes? Es importante conocer. ¿Por qué consumimos carnes? Porque el huevo tiene vitamina, la leche, los frutos, sobre todo las nueces, las almendras, son ricas en vitaminas, los cereales, las frutas, principalmente dentro de estos, los cítricos que nos aportan la vitamina C en gran proporción, ¿no? Todos aquellos alimentos que tienen un color anaranjado, amarillo, estoy hablando del camote, de la zanahoria, ¿qué vitamina aportan? La vitamina A. Muchos vegetales de hojas verdes, la espinaca, por ejemplo, también hace un aporte importante de vitaminas. Dentro de las liposolubles, ya les dije, estas hidrosolubles no se almacenan en el cuerpo,
Por tanto, no pueden acumularse, excepto 2 vitaminas de este grupo, cuáles son la B9 y la B12. Como dice su nombre, hidrosolubles, ¿en qué se disuelven? En agua. ¿Y por dónde se eliminan? A través de la orina, cuando se encuentran en exceso. Entonces, estas no se almacenan. Por tanto, ¿qué necesitamos? Aportarlas diariamente, ¿ya? En cambio, las liposolubles, chicos, ¿se pueden almacenar? ¿Aló? Sí, doctora. Como hace rato les dije, la vitamina D, por ejemplo, ¿dónde se almacena? En el tejido adiposo. Y se ha visto que los obesitos tienen deficiencias de vitamina D. Si nosotros relacionamos con el COVID, que hemos vivido esta pandemia no hace muchos años, pues los que más, en este caso, predisposición a tener enfermedad y muertes han tenido son los obesos. Y yo he estado haciendo un estudio, una investigación sobre la vitamina D y me podía sentir orgullosa que inclusive a nivel mundial ha sido Cochabamba una de las primeras ciudades que ha iniciado con esto, porque claro, viendo todo lo que hace la vitamina D, pues yo dije, también participa y por muchas situaciones de lectura, no solamente, sino en la vida diaria, en otras pandemias, porque decían antiguamente nuestros abuelitos, pónganse al sol en algunas pandemias ahí para que, era por recibir los rayos solares y sintetizar la vitamina D. Entonces, todas esas pequeñas cosas a veces a uno le llevan a ser curiosa y decir, pues creo que la vitamina D tiene un rol y no me equivoqué. Sí, tiene un rol muy importante a nivel del COVID. ¿Por qué? Porque la vitamina D actúa como una molécula que participa en la respuesta inmunitaria, también como una molécula antiviral. Entonces, todas esas funciones de esta vitamina hacen de que juegue un rol muy importante en la protección de esta enfermedad. Y los obesitos tienen mucho tejido adiposo. ¿Y dónde se almacena la vitamina D? En la grasa. Por tanto, se ha visto que no solamente en los gordos, probablemente es porque no hay mucha concentración en los alimentos y como ya no nos exponemos mucho al sol y estamos usando protectores solares, además los bolivianos somos más morenos, ¿no? Y la piel oscura evita el ingreso de estos rayos y también la síntesis de esta vitamina. Entonces, se ve que la vitamina D en los gorditos está más deficiente. Bueno, y la A, la E principalmente, ¿dónde se almacenan? A nivel de hígado, ¿ya? Entonces, al almacenarse en el organismo, estas pueden estar en abundantes concentraciones y eso generar toxicidad y daño. Ya dijimos anteriormente, son liposolubles, por tanto no se disuelven en agua, sino se disuelven en moléculas de naturaleza lipídica, como las grasas, por ejemplo. Y en ese grupo están estas 4, la A, la D, la E y la K. ¿Y dónde encontramos principalmente estas vitaminas? En los lácteos, en la leche, en el queso, en la mantequilla, en sus derivados, en los aceites. Como son liposolubles, pues están en esos alimentos grasos, ¿no es cierto? La clara de huevo, por ejemplo, tiene vitaminas. Dentro de, por ejemplo, la vitamina D2 que nosotros consumimos en los alimentos es una provitamina. ¿Por qué? Porque va a ser precursora de esa vitamina que cumple el rol fundamental como hormona, que es la 1,25 dihidrocolecalciferol. Por ejemplo, ¿qué pasa con la vitamina D2? Ingresa al organismo, se absorbe y después se va a dirigir al hígado, se va a hidroxilar, luego al riñón se vuelve a hidroxilar y recién se transforma en una vitamina activa. Entonces, la vitamina D2 sería una provitamina. De igual manera, los carotenos van a dar lugar al retinol, el retinol al retinaldehído y posteriormente estas provitaminas van a dar lugar a esa vitamina activa que es el ácido retinoico. Ya mencioné hace rato el triptófano, que es un aminoácido, y este es precursor de la niacina o ácido nicotínico, ¿ya? Y cuando hablamos de antivitaminas, nos referimos a aquellas
sustancias que generalmente estructuralmente van a ser semejantes a estas y por tanto van a antagonizar su función, es decir, van a competir con estas vitaminas, sobre todo en los procesos metabólicos, uniéndose a sitios específicos, podríamos decir en algunos casos a receptores o a las enzimas, generando entonces inhibición. Por ejemplo, el ácido fólico es inhibido por este medicamento que es el metotrexato, es una estructura que se parece a la estructura de esta vitamina. Cuando hablo de ácido fólico estoy hablando de la vitamina B9, por tanto, esta molécula es anticancerígena. ¿Por qué? Porque la enzima que transforma el dihidrofolato en tetrahidrofolato, que después este tetrahidrofolato va a participar principalmente en la síntesis de nucleótidos. Es decir, si necesito sintetizar ácidos nucleicos, primero que voy a sintetizar nucleótidos de purinas principalmente, y también participa en la síntesis de nucleótido de timina. Y si no va a haber síntesis de ácidos nucleicos, ¿qué estamos haciendo? Evitando la división celular. Por tanto, la proliferación y en este caso, un ratito, por favor, mi batería está acá. Por tanto, no va a haber síntesis de ácidos nucleicos, no va a haber división celular y este actúa como un citostático, ¿no? Evitando la división celular y sobre todo actuando a qué nivel en el proceso de activación de esa vitamina que es el ácido fólico. Bueno, vamos a hacer un resumen con esto. Entonces, las vitaminas las incorporamos a través de ¿qué? A través de la dieta, en los alimentos. ¿Y a qué nivel se absorbe? A nivel del intestino. Hace rato ya dije, las liposolubles que necesitan para emulsionarse y absorberse, sales biliares, y estas se incorporan en los kilomicrones, ¿ya? Los kilomicrones, ¿mediante qué? El sistema linfático. Como ya dije hace rato, incorporadas en esas moléculas lipoproteínas que transportan grasas del intestino hacia el organismo, que son los kilomicrones. Entonces, estas entran juntamente con los triglicéridos, juntamente con el colesterol. Ingresan al organismo, al interior de estas, ¿qué van a hacer? Se van a activar o se van a almacenar, ¿ya? Y ya les dije, generalmente estas van a estar asociadas a moléculas grasas. A nivel de las hidrosolubles, estas vitaminas normalmente son solubles en agua, entonces se van a absorber a nivel del intestino y mediante la vena porta ingresa hacia la sangre. ¿Y qué van a hacer? Se van a distribuir a través de esta a los diferentes tejidos. Pueden circular en algunos casos libres principalmente o unidas a algunas proteínas transportadoras específicas. ¿Cómo se eliminan? Hablando de las vitaminas liposolubles, estas van a ser a través del hígado mediante la bilis que se genera ahí. Van a dirigirse hacia el intestino y eliminarse a través de las heces. Pero también acá en la bilis, las vitaminas pueden reabsorberse y volver nuevamente a ingresar al organismo. ¿Qué pasa con las hidrosolubles? Estas, como son hidrosolubles, se eliminan a través de los riñones. ¿Mediante qué? Mediante la orina. Es decir, pues van a ser solubles en agua, y el agua sabemos muy bien que a través de la diuresis es eliminada mediante la orina. Ya dije hace rato, hay deficiencia, puede haber, por ejemplo, en el embarazo, y la carencia de estas vitaminas puede dar lugar a enfermedades. Enfermedades que, por ejemplo, en muchos casos pueden afectar el funcionamiento de la piel,
puede, en este caso, no sintetizarse células sanguíneas, como es el caso de la deficiencia del ácido fólico y la vitamina B12. También participan en procesos de neurotransmisión, entonces vamos a tener problemas a nivel del sistema nervioso. Voy a mencionar algunas enfermedades por deficiencia, por ejemplo, la tiamina, ¿a qué da lugar? Al beriberi. La riboflavina, en este caso es la vitamina B2. Si ustedes han visto a nivel de la fisura de los labios unas llaguitas, eso está generando la deficiencia de esta vitamina, la queilosis, la glositis, la seborrea. La deficiencia de niacina, ¿qué genera? Pelarla. Hace rato ya mencioné, no tenemos ácido fólico, es causante de esta enfermedad, que es la anemia megaloblástica. Algo muy importante para la activación del ácido fólico, necesitamos la B12. Por tanto, deficiencia de esta va a generar también anemia megaloblástica, anemia perniciosa y aciduria metilmalónica. Ya mencioné hace rato la deficiencia de vitamina C que genera escorbuto. No hay vitamina D, que se produce raquitismo. Y esto generalmente se ve en los países nórdicos, donde no hay mucha incidencia de los rayos solares, ¿no? Todo el tiempo, más de 6 meses, esos países no reciben rayos solares, y la deficiencia de esta vitamina, porque se sintetiza a nivel de la piel por la acción de los rayos solares, esto va a generar raquitismo. ¿Por qué? Porque participa en el metabolismo óseo. Bueno, vamos a describir entonces cada una de estas vitaminas y vamos a iniciar hablando de las vitaminas hidrosolubles. Ya hemos mencionado, son todas estas y son parte de ese complejo conocido como complejo B. ¿Qué se llama la vitamina B1? Tiamina. La vitamina B2, riboflavina. La vitamina B3, niacina. La B5, ácido pantoténico, la B6, piridoxal, la B8, biotina o llamada también vitamina H, la B9, ácido fólico y la B12, cobalamina. Y dentro de este grupo de hidrosolubles, porque es soluble en agua, está también el ácido ascórbico o conocido como vitamina C. ¿Cuál es la función de todas ellas? Actuar como cofactores, es decir, como coenzimas en muchos casos de las enzimas que juegan ese rol importante en el metabolismo. Entonces, vamos a describir a la B1, llamada también tiamina. Esta vitamina se encuentra en forma de pirofosfato de tiamina, o conocida, es lo mismo, como difosfato de tiamina, la TEP. Es decir, la forma activa de esta vitamina es esta, la tiamina pirofosfato. ¿Y cuál es su función? Actuar como una coenzima. También se conoce como factor antineurítico y anti-beriberi. ¿Por qué? Porque principalmente esta vitamina participa en la producción de energía. Energía vital, en el caso del cerebro, que viene de la degradación de la glucosa por la vía glucolítica. Después esto entra al ciclo de Krebs. Entonces, en estas reacciones, las enzimas del ciclo de Krebs, por ejemplo, como la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, utiliza esta vitamina como cofactor. Y no solamente la B1, usa también la B2, usa la B3 y usa, en este caso, la B5. Entonces, ahí vemos de que varias del complejo B están participando, colaborando a este ciclo de Krebs, que es el ciclo central del metabolismo. Si nosotros observamos su estructura, esta tiene este anillo que se conoce como es el anillo de las pirimidinas, y está unido a este otro anillo que es el anillo tiazólico, y que este anillo tiazólico con el anillo de la pirimidina están unidos a través de un grupo metilo. ¿Cuál es la parte que en realidad actúa como coenzima de esta vitamina? Es este anillo tiazólico, ¿ya? Y es una sustancia incolora, cristalina,
y el olor es parecido a la levadura, esa levadura que usan nuestras mamás para hacer el pancito, ¿no es cierto? Y estructuralmente, entonces, ¿por qué le llamamos difosfato? Porque tiene en su estructura estos dos fosfatos, difosfato de tiamina, porque pues esa es la estructura de esta molécula. ¿Dónde se absorbe? En el duodeno. Y tenemos que considerar cosas importantes, chicos. Pregunto, ¿esta vitamina se absorberá mejor en ayunas o después de consumir alimentos? A ver, ¿quién responde? ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? Hola. ¿Me están escuchando? ¿Aló? Sí, doctora, se escucha. ¿Dónde se absorbe? Digo, ¿en qué estado se absorbería mejor? ¿En ayunas o después de los alimentos? ¿Después de los alimentos? No. ¿Por qué? ¿Qué dice? Que se absorbe en medio ácido. Cuando nosotros no consumimos alimentos, ¿qué es lo que produce el estómago? El ácido clorhídrico. Entonces, en ayunas va a ser más adecuado consumir esta vitamina porque estamos generando un medio más ácido. Con los alimentos ya puede disminuir su absorción, ¿ya? ¿Y dónde se activa esta vitamina, la B1? En el hígado. ¿Y en qué forma dijimos la forma activa? La tiamina pirofosfato. Es decir, si yo voy a la imagen anterior, ¿qué es lo que va a hacer activándose en el hígado esta vitamina? Se va a fosforilar, es incorporar esos fosfatos. ¿Y cuál es la enzimita que hace eso? La tiamina pirofosfato quinasa. Algo que debo indicar, las quinasas o llamadas sinasas son esas enzimas que juegan ese rol importante, como ya dije hace rato, de fosforilar moléculas. Y en este caso la enzima que hace eso es la tiamina pirofosfato quinasa. Por tanto, está transformando la tiamina en la forma activa, que es esta estructura que ya mostramos, el pirofosfato o difosfato de qué cosa, de tiamina, porque esta es la estructura de esa molécula. Puede haber pequeñas reservas de esta vitamina. ¿Y dónde principalmente? En el riñón, en el hígado y en el corazón. Puede también almacenarse un poquito, porque a nivel muscular es donde más la necesitamos. Músculo para contraerse, ¿qué necesita? Degradar la glucosa. Y esta en los procesos posteriores, después de la glucólisis, va a necesitar de la actividad de esta vitamina, estos procesos. También muy importante para el cerebro. No olvidemos que el cerebro es glucodependiente y para que el sistema nervioso funcione, pues depende de esta, en realidad, glucosa y al catabolizarse esta molécula necesita en esos procesos metabólicos del concurso de esta vitamina. Ya hemos dicho, las hidrosolubles por dónde se excretan, por la orina, y puede eliminarse en forma libre o esterificándose a los sulfatos. Ya manifesté anteriormente cuál es la fuente principal de energía en nuestro cuerpo, los carbohidratos. Entonces, cuando nosotros consumimos carbohidratos, consumimos muchos azúcares, necesitamos para que se metabolicen, como hace rato ya dije, la tiamina. ¿Cuáles son las fuentes? Vemos ahí que vemos zanahorias, veo carne de pollo, está también en la carne de pescado, de cerdo, en el huevo, en los cereales, en las leguminosas, en las semillas, principalmente en los frutos secos. ¿Cuál es la cantidad que recomienda, en este caso, la RDA? 1 a 1,2 miligramos por día, ¿ya? Sin embargo, durante el embarazo y en la lactancia necesitamos una mayor cantidad.
El requerimiento es de 1,5 miligramos. De igual manera, en el alcoholismo, el alcohol inhibe la absorción de esta vitamina, chicos. Han debido escuchar muchas veces, ha muerto un indigente en la plaza principal. ¿Por qué murió ese indigente? Por en realidad, hipoglicemia. El alcoholismo va a inhibir la absorción principalmente de esta vitamina B1. Y sabemos muy bien que esta es muy importante para generar muchos procesos, desde la producción de la nueva glucosa cuando no consumimos alimentos, y eso es lo que pasa en los alcohólicos, ¿no? No consumen alimentos, no se absorbe bien, hay deficiencia de esta vitamina, su sistema nervioso no va a generar energía, porque además el alcoholismo está generando hipoglicemia y esa hipoglicemia le va a llevar a la muerte. Y es por eso que muchos de los indigentes mueren, ¿no? Un hipertiroidismo a nivel de fiebre intensa también puede generar o hacer de que el organismo necesite mayor aporte de esta vitamina. ¿Cuáles son esas reacciones que, por ejemplo, son importantes dentro de este metabolismo? Complejos multienzimáticos, ¿no? Dentro de estos, ¿qué complejo multienzimático que participa principalmente en el metabolismo de los carbohidratos tenemos? A la piruvato deshidrogenasa. Esta piruvato deshidrogenasa lo que hace es transformar el piruvato por descarboxilación en acetilcoenzima A. Y necesita este complejo no solamente de B1, necesita de B2, necesita de B3, de B5 y de ácido pantoténico. Entonces, cuando decimos reacciones de descarboxilación, ¿qué hacen estas reacciones? Eliminan carbonos en forma de ¿qué? En forma de dióxido de carbono. Y eso es lo que hace la glucosa cuando se oxida. ¿En qué vía se oxida? En la vía glucolítica, pero después pasa a la reacción de este complejo piruvato deshidrogenasa para transformarse en una molécula que es acetilcoenzima A. Y este complejo necesita de esta vitamina. De igual manera, en esta molécula de acetilcoenzima, ¿dónde va a entrar a catabolizarse? Al ciclo de Krebs. Y ahí tenemos un complejo que también hace el proceso de descarboxilación oxidativa y se conoce con el nombre de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. También este complejo actúa igual que la piruvato deshidrogenasa, utilizando ese complejo, en realidad B1, B2, B3, B5 y ácido pantoténico. La degradación de aminoácidos cetoácidos como son la leucina, isoleucina y valina, aminoácidos ramificados, necesita también su sistema enzimático de la acción de esta vitamina. A nivel de las vías de las pentosas, hay unas enzimas que se conocen como transcetolasas, que también utilizan esta vitamina. El piruvato a nivel de bacterias, levaduras, se transforma en alcohol, es decir, estoy hablando de la fermentación alcohólica. Y la reacción de transformar piruvato en acetaldehído lleva a cabo una enzima, la piruvato descarboxilasa. Nosotros no tenemos esta enzima, por tanto, mi cuerpo no puede sintetizar etanol. Sin embargo, las levaduras sí hacen este proceso porque tienen esta enzima. ¿Y qué necesita esa enzima? Esta vitamina, tiaminapirofosfato, además necesita como cofactor magnesio para descarboxilar. Fíjense que está saliendo de esta reacción este carbono, ¿en qué forma? En forma de CO2, dióxido de carbono. Y de ahí viene el dióxido de carbono en nuestro organismo. ¿Qué está generando esta reacción? Acetaldehído, y después esta molécula de 2 carbonos se va a transformar en un alcohol, el etanol. Esta reacción es catalizada por esta enzima alcohol deshidrogenasa, que nosotros la tenemos y hacemos una reacción inversa cuando consumimos alcohol. ¿En qué transforma esta enzima el etanol? En nuestro caso, en acetaldehído y después acetaldehído por la acetaldehído deshidrogenasa, que es otra enzima, esto va a transformar en piruvato. Si yo veo acá
esta enzima alcohol deshidrogenasa está usando una vitamina como cofactor. ¿Qué vitamina sería la niacina, chicos, en la? ¿Qué vitamina era? ¿Recuerda? La B3. B3. Entonces, ahí estoy hablando de ejemplos en los cuales, participa esta vitamina, ¿ya? Entonces, entre las funciones, ¿cuál es la función? Ser un factor coenzimático, principalmente de aquellas reacciones que generan, ¿qué cosa? Energía. ¿Y cuáles son esas moléculas que generan principalmente energía en nuestro cuerpo? Los carbohidratos. Entonces, la función muy importante de esta vitamina es participar en la generación de energía a partir de estos carbohidratos. También hacen la transferencia de residuos hidroxialquilos a grupos aldehídicos, transformando en grupos aldehídicos activos. Como el sistema nervioso necesita energía, entonces, muy importante la función de esta vitamina en la conducción nerviosa. Es decir, participa en procesos de fosforilación, activa el canal de cloro, por tanto, va a regular el transporte de cloro. Mejora la capacidad mental, el aprendizaje. ¿Por qué? Porque les estoy indicando que se va a encargar de generar energía y el cerebro es netamente glucodependiente. También cumple una función muy importante, evita el acúmulo de grasas a nivel de las paredes arteriales. Entonces, va a evitar los problemas cardiovasculares. Deficiencias. ¿Qué produce? ¿Qué es esta enfermedad? ¿Daño a qué nivel? A nivel del sistema nervioso, sobre todo periférico. Entonces, su deficiencia produce lesiones a este nivel y, por tanto, el niño que va a presentar, pues como si no tuviera glucosa, ¿no ve? Debilidad, insomnio, fatiga, mareo, cefalea, genera taquicardia. Y pues todo ello, esta deficiencia que está generando alteraciones neurológicas, ese niño va a ser irritable, se va a encontrar fatigado, emocionalmente va a ser inestable, va a perder la memoria. ¿Por qué? Porque su cerebro no está recibiendo la energía necesaria debido a la deficiencia de esta vitamina. También pueden haber alteraciones cardíacas, sobre todo a este nivel, insuficiencias, atrofias a nivel muscular. La deficiencia también produce edema, inflamación del sistema nervioso periférico, por tanto, polineuritis periférica. Puede generar anorexia, agotamiento. Y algo muy importante, en los alcohólicos se produce la encefalopatía de Wernicke con psicosis de Korsakoff. ¿A qué se debe? A que hay una deficiencia severa de esta vitamina, de la vitamina B1. Por tanto, las células, principalmente a nivel del sistema nervioso, esto ocurre, no van a recibir esa energía y pues eso se debe principalmente al abuso del alcohol o de narcóticos. En sujetos que consumen alta concentración de carbohidratos, ya dijimos hace rato, esta que va a ir a generar un mayor producto de lactato y piruvato. Y esto que va a ir a generar una acidosis láctica, generando daño, en algunos casos ser mortal. Entonces, es importante la presencia de esta vitamina, principalmente por lo que acabo de mencionar, juega roles importantes en el sistema nervioso. Vamos a hablar de la otra vitamina, que es la vitamina B2, conocida como riboflavina. ¿Qué es lo que tiene esta vitamina? Este anillo, que se conoce como el anillo de la isoaloxacina, ¿ya?
Este anillo, si nosotros vemos, se une a un nucleótido. Aquí tenemos la adenina unido a la ribosa y a dos grupos fosfatos. Por tanto, el nombre de esta molécula va a ser FAD, flavin adenin dinucleótido FAD. En el caso de que no tenga esta parte de esta estructura y solamente esté unido a este grupo fosfato, esta molécula recibe el nombre de flavin mononucleótido. Entonces, la vitamina B2 es precursora de estas dos coenzimas. ¿Cuáles son? Flavin mononucleótido y flavin adenin dinucleótido. Estas flavoproteínas en realidad son las que reducen este anillo de isoaloxacina. Fíjense, en este caso, esta parte de este anillo que está recibiendo un hidrógeno. Por tanto, la ganancia de hidrógenos es reducción. Se está reduciendo. Si yo hablo de FMN, al reducirse, ¿en qué se transformará, chicos? FMNH. ¿Qué se llama esta molécula? Flavin mononucleótido semirreducible. Ojo, si vuelve a ganar este anillo un hidrógeno a este nivel, esta molécula se va a transformar en flavin mononucleótido completamente reducido. Entonces, estas coenzimas participan en esas reacciones de óxido-reducción, es decir, en aquellas reacciones donde hay pérdida de electrones y esta coenzima va a ser la encargada de recibir esos electrones y hacer una función muy importante cuando se cataboliza, por ejemplo, la glucosa, donde transporta esta molécula hacia la cadena respiratoria, esos electrones. ¿Para qué? Para producir ATP por ese proceso de fosforilación oxidativa. Entonces, el flavin mononucleótido es un componente del complejo 1 de la cadena respiratoria y el FAD es la coenzima que va a participar, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, recogiendo esos electrones y los va a transportar a la cadena transportadora para producir ATP por ese proceso de fosforilación oxidativa. ¿Cuáles son las fuentes? La carne, el huevo, la leche, vemos acá la carne de pollo, las carnes sobre todo rojas, el pan aporta, ¿por qué? Porque al pan ponemos levadura, por ejemplo, los derivados de la leche, el yogur, el queso van a tener, a nivel del huevo la yema, las espinacas, la selga, los frutos verdes, vemos ahí zanahorias, los tomates, las manzanas, son fuente importante, el maní, los espárragos, vemos acá los espárragos serían la fuente importante de esta vitamina. ¿Cuál es la recomendación de la RDA? 1.1 a 2 miligramos al día. ¿Cuál es su función? Actúa como coenzima, ya sea como flavin mononucleótido, que hace rato ya explicamos, o como flavin adenin dinucleótido, en esas reacciones que son parte de la respiración celular, igual que la anterior vitamina, la B1. Es decir, también esta participa en el ciclo de Krebs como cofactor, ¿ya? Ya dijimos el grupo prostético de estas que juega ese rol de reducirse es la flavoproteína y el anillo de isoaloxacina. Es decir, en qué tipo de reacciones van a participar en esas reacciones de óxido-reducción. Cuando hablo de óxido-reducción, me refiero a que un sustrato se está oxidando, ¿qué está haciendo? Perdiendo electrones. Y si pierde electrones, vamos a ver, este sustrato, ¿qué pierde? Electrones. Y estos electrones van a ser recibidos por una coenzima, en este caso, el FAD. Y si este FAD oxidado recibe un electrón, ¿en qué se va a transformar?
en un FAD reducido. Y si recibe 2 electrones, no va a ser FAD-H, sino va a ser FAD-H2, porque está recibiendo 2 electrones, 2 hidrogeniones. Y este sustrato que está perdiendo electrones se está oxidando. ¿Y cómo va a quedar este sustrato? En un producto que va a estar ahora reducido. Entonces, estas coenzimas participan en esas reacciones de oxidorreducción. Y ya les dije, en el ciclo de Krebs, por ejemplo, y van a transportar los electrones donde a la cadena transportadora, haciendo esa transferencia de electrones para que se lleve a cabo la activación de la cadena respiratoria y la producción de energía. Entonces, su principal función es ser coenzimas de las enzimas oxidorreductasas, enzimas que participan en la degradación de ácidos grasos, en la degradación de aminoácidos en el ciclo de Krebs, es decir, en esas enzimas conocidas como deshidrogenasas, oxidasas y monooxigenasas. ¿Cuál es su función? Igual que en el caso anterior, generar energía a través de ¿qué? A través del metabolismo. ¿De quiénes? De carbohidratos y lípidos. También participan en la síntesis de proteínas. Esta vitamina puede usarse como un aditivo alimentario. ¿Por qué? Porque genera un color amarillo intenso. Entonces puede usarse para dar ese color amarillo a los productos alimenticios que se están produciendo. Estas coenzimas, pregunto, ¿estas dos formas son oxidadas o reducidas, chicos? ¿Cómo serían? ¿Reducidas? Reducidas, muy bien. ¿Y estas de aquí arriba? ¿Qué forma serían? ¿Estas de aquí? ¿Ah? Oxidadas. Oxidadas. Entonces, estas oxidadas, ¿qué es lo que están recibiendo? ¿Dónde está mi punterito? Hidrogeniones a este nivel, ¿no? No sé qué pasó. Algo está pasando. No funciona mi pluma. ¿Qué va a recibir? Hidrógenos, ¿verdad? Si recibe 2 hidrógenos, ¿en qué forma está? Reducida. Si aquí recibe 2 hidrógenos este FAD, ¿en qué forma va a estar? Su forma reducida. Entonces, participan en esas enzimas del grupo de las oxidorreductasas, generando la reducción de esa flavina que tiene esta coenzima, y esas enzimas que usan esta coenzima como cofactor son las oxigenasas, las oxidasas. Pero también hay algo de estos procesos oxidativos. No olvidemos que oxidar es perder electrones, ¿no ven? Y esos electrones van a jugar un rol muy importante en el estrés oxidativo. Es decir, que van a ir a formar radicales. En este caso, ¿qué tipo de radicales? De flavina. Y estos radicales después, al transferir esos electrones al oxígeno, pueden generar el radical superóxido, que después va a producir el radical hidroxilo o generar hidroperóxidos. Por tanto, la producción de estas moléculas se conoce como radicales libres, y eso es lo que el COVID ha hecho, amplificar la producción de estas moléculas que han ido a generar daños en muchos tejidos, el corazón, el sistema cardíaco, en los riñones, produciendo insuficiencia renal, han generado daño a nivel hepático, a nivel cerebral, han hecho explosionar la diabetes, justamente por la producción de estas especies reactivas del oxígeno. Ya vamos a hablar más adelante con mayor detalle de cómo se genera el estrés oxidativo y cuáles son esas moléculas que producen esos daños. ¿Cuáles los síntomas de la deficiencia de esta enfermedad? Como hace rato dije, ¿no? Tenemos estas fisuras a nivel
en la fisura de los labios estas llagas en la lengua. Entonces, va a haber lesiones a ese nivel, generando demolición, descamación e inflamación, sobre todo a nivel de los labios y la lengua. Vemos acá qué es lo que estamos observando a nivel del cabello, dermatitis seborreica, cómo participan en la producción de energía igual que la vitamina B1, van a generar retraso en el crecimiento, pueden producir perturbaciones a nivel de los ojos, también desmineralización de la mielina, su deficiencia. Como son generadoras de energía, si no generamos energía, nuestros músculos van a presentar debilidad. También participa en la síntesis de glóbulos rojos, por tanto, su deficiencia va a producir anemia. Podemos evaluar en realidad el estado nutricional de esta vitamina midiendo la activación de la glutatión reductasa en los eritrocitos y añadiendo el FAT oxidado. Esta es una forma de medir el estado nutricional de esta vitamina. Vamos a pasar a la vitamina B3. Un favorcito, chicos, como yo tengo clases prácticas inmediatamente, voy a terminar la clase a las 8 en punto. Me hacen recuerdo, de otra manera voy a llegar tarde a mis clases, ¿ya? Vamos a entonces seguir hasta las 8 de la mañana. Vamos a hablar ahora de la vitamina B3. Ya hemos dicho, se conoce como niacina, pero también es conocido como factor PP y podemos encontrar como ácido nicotínico y como nicotinamida, ¿ya? Entonces esa es la estructura química de esta molécula. ¿Qué tiene el anillo de la pirimidina en su estructura? Y este es el anillo que va a cumplir esa función de oxidarse o reducirse. Vemos acá la estructura de la niacina, del NAD, por ejemplo, NAD. ¿Qué quiere decir? Nicotinamida adenin dinucleótido. ¿Por qué adenina? Porque en su estructura tiene esta purina, que es la adenina, tiene el azúcar y 2 fosfatos, por tanto es un dinucleótido, y de ahí el nombre, ¿no? Nicotinamida adenin dinucleótido, y algo que le caracteriza tiene este anillo de pirimidina. Y este es el que va, igual que en el caso de la vitamina B1, el anillo de la isoaloxacina, hacia esos procesos de oxidorreducción. En este caso es el anillo de la pirimidina. ¿Qué es lo que está haciendo este anillo? Recibiendo un hidrógeno. Por tanto, esto se transforma en NADH, como vemos acá. Puede recibir otro hidrógeno más. Vemos acá. Y esta vitamina tiene esa capacidad, igual que la anterior, de participar en reacciones de oxidorreducción. Porque ¿cuál es su función? Ganar electrones de los procesos oxidativos. Y principalmente participa esta en la vía glucolítica y también en el ciclo de Krebs. Hemos dicho ya anteriormente, ¿de dónde puede provenir también? De este aminoácido, el triptófano. Más o menos 60 miligramos de triptófano pueden generar 1 miligramo de niacina en la dieta. Para su síntesis, esta vitamina requiere B1, B2 y B6. Entonces, vemos ahí que el complejo B es muy importante y que interacciona con las otras vitaminas de este complejo. ¿Dónde actúa? ¿En qué tipo de reacciones? En el ciclo de Krebs, en 3 reacciones que presentan esos procesos oxidorreductivos. La catalizada por la isocitrato deshidrogenasa, la catalizada por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa y la malato deshidrogenasa. Entonces, este ciclo, en esas reacciones oxidativas que está realizando, necesita de NAD oxidado y después generar NAD reducido, y esta coenzima va a transportar los electrones, ¿dónde? A la cadena transportadora de electrones. Entonces, una vez que está como NADH, esta se va a encargar de transportar, ¿qué cosa?
los electrones. ¿Dónde? A la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Transportadora de electrones. Otra reacción en la vía de las pentosas es la catalizada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y en este caso, esta coenzima actúa como coenzima fosforilada, como NADP. También en la degradación de aminoácidos tenemos a la glutamato deshidrogenasa y en la vía glucolítica la reacción catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa utiliza el NAD como coenzima. Pregunto, todas estas enzimas, ¿qué tipo de reacción están catalizando, chicos? ¿Qué reacciones serían? Si están catalizando reacciones de pérdida de electrones y ellas están ganando los electrones, ¿qué reacciones serían? Óxido reductivo. ¿Ya? Reacciones de óxido reducción. Fuentes, es parecido a la vitamina B1, B2, las carnes, sobre todo la leche, encontramos en el pescado, en el huevo, en los frutos secos, las nueces, la palta tiene alto contenido de esta vitamina, las legumbres como las arvejas, los porotos, los granos, ¿no? ¿Y qué requerimiento necesitamos? 14 a 16 miligramos día en adultos y en niños 4 a 12 miligramos día. ¿Cuál es la función? Ya hemos dicho, precursora de coenzimas. ¿Qué coenzimas? Puede ser nicotinamina adenin dinucleótido o nicotinamina adenin dinucleótido fosfato. Son cofactores de esas reacciones redox. ¿De qué tipo de reacciones hemos dicho? De las enzimas conocidas como óxido reductasas, en este subgrupo deshidrogenasas, participan, ya dijimos, en el ciclo de Krebs, en la glucólisis, en la vía de las pentosas. ¿Qué función cumplen? Recolectar equivalentes reductores, es decir, el NADH. ¿Y qué va a hacer esta coenzima? Transportar. ¿Qué cosa? Electrones, es decir, equivalentes reducidos. ¿Hacia dónde? Hacia la cadena respiratoria. ¿Para qué? Para producir esa moneda energética que es el ATP. Entonces, acá, este sustrato está reducido. ¿Cómo se va a oxidar? Perdiendo hidrogeniones. Y, por tanto, este sustrato ahora está oxidado. ¿Por qué? Porque está perdiendo electrones. ¿Y quién está ganando estos electrones, estos hidrogeniones? Esta coenzima. Y, por tanto, ¿en qué se está transformando? En una coenzima reducida. Entonces, ¿en qué proceso está participando esta coenzima? En ese proceso de, sobre todo, catabólicos y en algunos casos anabólicos, del metabolismo de lípidos, del metabolismo de proteínas y de carbohidratos. Necesitan de estas coenzimas NAD y NADP. NADP es importante para la síntesis de neurotransmisores. NADP es importante para la síntesis, en este caso, de hormonas esteroideas. NADP es importante para la síntesis de ácidos grasos. Y hay varios otros ejemplos que puedo mencionar en las funciones que participa esta vitamina. Ya dijimos, principalmente la otra coenzima es el NADPH y está donde se genera en la vía de las pentosas y su función es participar
participar más bien en rutas biosintéticas o anabólicas, como hace rato dije, síntesis de ácidos grasos, síntesis de neurotransmisores. Y algo muy importante, esta vitamina es fuente de ADP ribosa. ¿Para qué? Para que las proteínas C, ADP ribosilen. Y también, en este caso, a nivel del ADN, va a haber una poliadenilación muy importante en el proceso de las nucleoproteínas que llevan a cabo ese proceso de reparación del ADN. Juega también un papel importante en la regulación del calcio intracelular y este es un segundo mensajero en que participa en la señalización celular. Sobre todo el calcio muy importante para la exocitosis de neurotransmisores, para la exocitosis de insulina y también para la síntesis de hormonas esteroideas, que mantiene el equilibrio químico a nivel del sistema nervioso. Su deficiencia, ¿qué produce pelagra? Pelagra es una alteración que se genera en la piel. ¿Y qué está llevando a cabo esto? La deficiencia de triptófano o la deficiencia de niacina. Sobre todo son las mujeres más afectadas que los hombres. ¿Por qué? Porque en las mujeres hay producción mayor cantidad de estrógenos y eso va a inhibir el metabolismo del triptófano. Entonces, las mujeres estarían más predispuestas a generar esta enfermedad. Es conocida como las 3D. ¿Por qué las 3D? Porque produce dermatitis, produce diarrea y produce demencia. Puede progresar esta enfermedad a una psicosis depresiva. Y si eso ocurre, y si no se trata, esto puede ser fatal. Doctora. Antiguamente, pues se consumía mucho maíz, sobre todo en Cochabamba, ¿no? Y no había un consumo de otro tipo de alimento. El maíz es pobre en triptófano, entonces dietas que no se consumen más que maíz, sin incorporar otro tipo de alimentos, puede generar pelagra. ¿Por qué? Porque hay deficiencia de triptófano. El arroz, por ejemplo, ¿dónde tiene esta vitamina? En la cáscara. Y nosotros consumimos el arroz descascarado, ¿no? Deberíamos consumir más bien el arroz de esa manera. En los alcohólicos, en pacientes con síndromes de mala absorción, también puede generarse esta enfermedad. Y hay algo que pasa en la enfermedad de Harnur, es un aminoácido de triptófano. Ya hemos visto que el triptófano es precursor de la niacina. Entonces, esta enfermedad tiene un defecto genético en ese transportador a nivel del intestino que absorbe el triptófano y va a generar también esta enfermedad. Doctora. Podemos tener deficiencias, como ya dije, de triptófano en el síndrome de mala absorción o también cuando hay fracasos en la resorción renal.
de este aminoácido. Sí, ya es 8, ya termino. El síndrome